Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este podcast, un capítulo más de Construyendo Tiempos Mejores. Esta tarde conversaremos con dos grandes invitados. Tenemos acá a Jorge Cordero, profesor e investigador académico de la Universidad del Desarrollo. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder hablar de un tema aún sensible, quizá ustedes puedan dar más detalles del tópico que vamos a comentar. Pero muy agradecido por estar acá y hablar con ustedes. Y también tenemos a Gonzalo Vázquez. Gonzalo Vázquez es abogado, asesor del Senado, y él nos va a contar un poquito más de él. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, yo llevo un par de años trabajando de asesor legislativo, trabajé en ambos procesos constitucionales. Así que ¿Con quién trabajaste? trabajé con Bárbara Rebolledo en la Convención Constitucional y con Catherine Martorell en la Comisión de Expertos. Ah, buenísimo. Ambos procesos, uno más difícil que el otro. Sí, cada uno tuvo sus dificultades, pero feliz porque algo tuvimos un acercamiento al tema que nos convoca. Queridos amigos, hoy vamos a hablar de conflicto mapuche, Estado y violencia en la macrozona sur. Y para eso tenemos a estos dos grandes invitados que nos van a ayudar a resolver nuestras dudas, sus dudas, las que nos han planteado durante todos estos días. Y partamos. ¿Cómo describiríamos los orígenes del conflicto mapuche entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche? La verdad esa es una pregunta, siendo un poco sincero, bien compleja, porque la verdad es que uno puede remitirse a la historia y apuntar hacia varios años hacia atrás. De alguna manera, para poder entender bien el origen del conflicto, creo que se requiere analizar y observar muchos procesos que son distintos, que se desarrollan a lo largo del conflicto. Y eso me parece que es central cuando uno analiza esto y explica en gran medida por qué hoy día existe una gran incomprensión en torno a todo lo que está pasando en la región de la Araucanía. ¿Por qué cuesta? Me parece que el costo de oportunidad de entender bien el conflicto ya es muy alto. Eso es lo primero. Habiendo dicho eso y esa dificultad, voy a tratar de mencionar algunos mitos que me parece que son como los fundamentales a los cuales cabría revisar. No los voy a abordar con tanta profundidad, sino que más bien mencionarlos por encima. Porque hoy día la verdad es que cualquier persona que se aproxima al conflicto, la imagen más reciente que tiene es ciertas reclamaciones por parte de la organización mapuche y por otra parte la violencia, que son las dos dimensiones en las que la gente se hoy día. Y el primer hito que en mi opinión me parece que relevante de entender es la idea o visión que se ha hecho a lo largo de la historia de la gente. Y cuando se creó de alguna manera el Estado de Chile, cuando estábamos ante la reciente república, la imagen que se tenía del indígena era más bien positiva, se consideraba en gran medida parte de la unidad nacional y de alguna manera era fuente de orgullo. ¿Ya? O sea, recordemos por ejemplo personas como Bernardo Higgins que compartían correspondencia con loncos de Levante. Pienso por ejemplo en el lonco Venancio Coñepán, que de alguna otra manera combatió en favor de la independencia. De hecho, parte del himno nacional, cuando uno lee todas las estrofas, hay menciones justamente a los guerreros araucanos, pero de forma positiva, sentido de orgullo. Y eso se mantuvo durante gran parte del siglo XIX, sobre todo la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, durante la segunda mitad comenzó a surgir una especie de idea que los historiadores, gran parte de la historiografía, sobre todo dentro de lo que se conocen como los estudios fronterizos, que es como el origen donde se empieza a estudiar este tema, empiezan a promover una idea que se aplica o se le denomina positivismo. Y esto es como tratar de asociar a la mapuche, a las comunidades mapuche, como sinónimo de gente visibilizada. Y de alguna otra manera, esta idea se empieza a promover dentro de ciertas élites de la República de manera simultánea a medida que se empieza a generar un interés más grande de las tierras. Porque cuando se funda el Estado de Chile, el interés estaba puesto en la zona central y en el norte, no tanto en la zona del sur. De hecho, el Estado lo que hizo fue mantener el Parlamento. Recordemos, por ejemplo, el Parlamento de Capigüe. Mantuvieron un poco las instituciones heredadas a la corona española. Entonces, ahí me parece que hay un primer hito que es relevante, y justamente esa transformación de cómo se ve al indígena hacia una idea de asociarlo como alguien invisibilizado. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la ocupación de la Araucanía, que la mayoría de nosotros sabemos su nombre. Quizás no vale la pena profundizar tanto en esto, pero ese cambio de idea de alguna otra manera motiva y justifica parte de la ocupación de la Araucanía, porque de alguna otra manera lo que se pretendía hacer era avanzar con la civilización del Estado de Chile en las regiones del sur. El tercer punto también guarda relación con la primera mitad del siglo XIX, y es que el Estado
una vez termine la ocupación, ¿cierto? Hace un acuerdo marginal con los indígenas y les devuelve un porcentaje de tierra. Se considera que es alrededor del 5%. Y ahí surge toda esta discusión que hoy día se conoce como los títulos de merced, probablemente muchos han escuchado hablar de ello. Pero posterior a ese acuerdo, donde se entrega un porcentaje de tierra, entre 1900 y 1930 se producen una serie de usurpaciones a muchos comuneros indígenas dentro de las regiones del sur. Y esto es tan relevante que en 1911, esto se sabe poco, en 1911 el Congreso envía una comisión investigadora a ver todo lo que estaba pasando con gran parte de los comuneros en las regiones del sur, a ver qué es lo que estaba pasando, porque se acusaba que se seguían robando tierra. A esto a través, por ejemplo, la idea uno la escucha ahora y le parece anacrónico, pero que cotean el cerco, o que abiertamente expulsaban a los indígenas en 1907, si no me recuerdo. Hay un caso ejemplar que es la marcación de Painemal. Painemal era un indígena que tenía su tierra y empieza a tener conflictos con colonos vecinos. Todo esto con colonos, no con organismos públicos. No con el Estado. O sea, el problema yo diría, particularmente con el Estado, se va a mostrar la ocupación por la entrega de tierras que se genera. Pero en este caso estamos hablando de problemas entre privados, si uno quisiera como poner un término más actual. Y la marcación de Painemal es relevante porque de alguna otra manera, cuando este indígena tiene conflicto con este colono, lo que sucede es que con estas herramientas para marcar animales, este gallo lo que hace es marcarlo con fuego, con la... Y eso produce una de las primeras movilizaciones relevantes en favor de alguna otra manera, las reclamaciones indígenas. O sea, nosotros le estoy hablando del año 1907. Entonces, uno ve, por ejemplo, ciertas reclamaciones o problemas hoy día, pero que no son estrictamente contemporáneos. O sea, uno puede ver ciertas movilizaciones y reclamaciones ya al comienzo del siglo, a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX. Y este es un ejemplo crucial que marca una de las primeras, diría yo, movilizaciones post-ocupación. De la misma manera, hay otros eventos que me parece importante mencionar, además de la Comisión Investigadora y la marcación de Painemal, y otra es el Parlamento de Coscos en 1907, impulsado por capuchinos y morenos indígenas, que de alguna otra manera se hizo este Parlamento con la intención de demostrar la situación en la que estaban los mapuches posterior a la ocupación, y de alguna otra manera visibilizar que después de la ocupación no se había producido una asimilación total por parte de las comunidades indígenas con el Estado, sino que seguían existiendo, si se quiere decir. Como un cuarto punto, quizás con esto después podemos seguir la conversación, porque uno podría estar mencionando detallitos. Los juzgados de indios, ¿no? Entre 1927 y 1970 se genera toda una institucionalidad, tribunales de alguna otra manera, que por objetivo tenían dividir las tierras comunitarias mapuches que se habían entregado por títulos de merced. Y aunque este mecanismo se presentó como una forma de justicia, me parece que en la práctica lo que fue acelerar ciertos procesos de modernización a través de la subdivisión de tierras, y la verdad es que eso no funcionó muy bien. No funcionó bien porque aceleró los procesos de pérdidas de tierras por parte de muchos indígenas, ya sea a través de deudas impagadas por parte de muchas comunidades mapuches que estaban en situación de bastante pobreza, y también muchos procesos judiciales que de alguna manera se mantenían incluso en generación. Esto está muy bien tratado en un libro que se llama Dante Lacarta, que ha investigado este tema por bastantes años. El título del libro trata sobre justamente juzgados de indios y tal época, y me parece un texto muy interesante para cualquier persona que esté interesada en entender el origen de este problema. Lo tiene que revisar, y hay varios casos que son interesantes. Por ejemplo, un punto en Pidenco, donde a una familia de comunidades indígenas, justamente que estaban en un proceso judicial que habían perdido la tierra, después de varias generaciones de juicio, el tribunal ordena que efectivamente ellos tenían razón y le habían de alguna manera quitado la tierra. Yo no conozco el detalle judicial, eso también en el libro, pero imagínense, el tribunal ordena que tienen que sacar a las personas y nunca fue la y hoy día esa es una de las zonas con mayor violencia, si uno lo analiza, donde hay mayor, de alguna manera, desconfianza hacia las instituciones del Estado. Y eso es algo que se ha ido cultivando a través del tiempo. Eso solo como por dar una pincelada, me parece que el origen se explica justamente por fenómenos así, o sea, que se han ido manteniendo a través del tiempo, que no surgen espontáneamente desde los 90 en adelante. Eso podría decir. Gonzalo, para ti, ¿qué errores históricos piensas que se han cometido entre el Estado y esta relación con el pueblo mapuche? Yo creo que yo, sin tener la misma categoría que experto en la materia indígena, me parece que por lo menos del retorno de la democracia a la fecha ha habido una falta de voluntad política para enfrentar el tema con
seriedad, en el sentido de que podemos ver, creo que han sido todos los gobiernos a la fecha, incluso el gobierno del presidente Piñera, que han formado una comisión para intentar darle una salida política a todo esto, pero nunca se ha podido llegar a un acuerdo. Sabemos que las comunidades, como indiqué, porque por décadas siguen esperando una respuesta, ya sea a una reparación territorial o una reparación integral de otro tipo a sus solicitudes, pero que sigue a la espera, sin que haya una respuesta propiamente tal del Estado. Y tampoco, y esto no lo digo solamente validando las injusticias que se han cometido quizás contra el pueblo mapuche, sino que eso justamente incide en que hay diferencias, enfrentamientos entre particulares en la zona, y eso no permite que la gente pueda vivir en paz, que es a lo que era aspirar, yo creo, el pueblo de Chile. Eso en línea general. ¿Cómo se ha ido transformando la naturaleza del conflicto en las últimas décadas? Es una gran pregunta, yo creo que está relativamente conectado con lo que dijo Gonzalo, ¿no? Justamente el incumplimiento de compromiso con gran parte de las comunidades indígenas a lo largo del tiempo. Ahí yo siempre, cuando me toca explicar esto, utilizo una analogía que quizá es un poco básica. Si tú tienes una enfermedad, que esa enfermedad va bajando ciertos síntomas y tú solo tratas los síntomas, lo más probable es que la enfermedad se vaya agravando a través del tiempo. Y me parece que a medida que se hacen comisiones presidenciales, la primera fue el CEPI, Comisión Especial de Pueblos Indígenas, el gobierno de Patricio Elwin, pero cada vez que se establecen una serie de recomendaciones en las cuales hay que avanzar, lamentablemente ese acuerdo, que involucra muchas veces participación por parte de comunidades indígenas, participación por parte de dirigentes que de alguna manera se exponen y ponen su capital a disposición del Estado, de alguna manera terminan en lo mismo. Y eso, ¿qué es lo que hace? Genera ciertos procesos de radicalización que se han ido incubando en el tiempo. O sea, solo por mencionar un caso que es uno de los conflictos quizá más importantes, diría yo, que da origen a los primeros episodios de violencia, las primeras tomas de la crisis de Raval con el 96, ¿cierto? Cuando se establece una hidroeléctrica que termina desplazando a la comunidad mapuche y un cementerio indígena. De alguna otra manera, ese tipo de procesos que fueron, diría yo, mal conversados, mal socializados con el territorio de alguna manera donde se instala el proyecto, van incubando una serie de malestar. De hecho, es tan raro que después de justamente este proceso de la crisis local, con el 97 nos vamos a encontrar con el primer atentado violento, que es justamente el episodio de Lumaco, donde se queman por primera vez una serie de camiones forestales. Luego, en el 98, vemos que un movimiento que se había consolidado en la Coordinadora Territorial Las Quenches, de alguna otra manera se divide en dos organizaciones. Por un lado surge la Coordinadora de Comayeco, que es una división de este movimiento, que deciden que van a aplicar quizá mecanismos más violentos para poder mover las reclamaciones ante la incapacidad del Estado de poder de alguna manera resolver los problemas. Y por otro lado aparece otro movimiento con una postura quizá un poco más abierta al diálogo, en ese momento era liderada por Adolfo Villagó, que hoy día es miembro de la Comisión Paz y Entendimiento. Y de alguna otra manera lo que vemos progresando también que pasan los años es mayor y mayor proceso de radicalización. O sea, Eduardo Frei, cuando ve esta división del movimiento, empieza a ver diferentes atentados, desarrolla su propia comisión presidencial sin éxito. Y lo que hemos visto en los últimos años es que la violencia solo empeora, por una parte, muchas de las medidas que se han prometido siguen sin implementarse. Y si antes teníamos solo la coordinadora de Comayeco como el único movimiento radical que opera en la zona, hoy día hay más de 10. O sea, solo por mencionar algunos, la Huaychana Ucamapu, la Resistencia Mapuche Las Quenches. Entonces, tenemos mucho más movimiento, más diversidad de organizaciones que operan a través de la... Tú, disculpa, ¿cuál dirías que es el hito político y ese territorial que genera este cambio de switch progresivo? A ver, eso es una muy buena pregunta. Yo diría, por una parte, que cómo se materializó la ley indígena. Porque lo que hizo el CEPI, de alguna manera, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, fue crear un hito, que de hecho están los informes que realizar, que fue el Congreso Nacional Indígena, donde convocó a dirigentes de diferentes pueblos. Muchos de esos dirigentes participaron en lo que ellos consideran cómo debía ser la ley. Luego del proceso legislativo me parece que se produjo una brecha muy grande entre lo que solicitaban gran parte de los dirigentes con lo que se concretó dentro de la ley indígena en 1993. Y en los gobiernos posteriores me parece que habían expectativas muy altas del funcionamiento que iba a tener esa ley, y se vio una brecha demasiado grande, creo yo.
sumado a como todos estos proyectos que se fueron impulsando durante el gobierno de Eduardo Frei, me parece que fue tensionando un poco la percepción de las comunidades dentro del territorio y también fue invalidando a muchos de los dirigentes que habían participado del acuerdo no imperial. ¿Cierto? Se producen quiebres generacionales que son importantes de entender. Y aquí quizás me puedo poner un hilo. Durante 1978, el Estado de Temuco, en ese entonces estaba el monseñor Bernardino Piñera, crea lo que se llama la Fundación Instituto Indígena, de alguna manera por la idea de formar líderes indígenas para que de alguna manera cuando hubiera democracia tuvieran líderes o referentes que pudieran encauzar la política indígena del país. Y muchos dirigentes también mapuche de esa época tenían lo que se llamaban las corporaciones rurales indígenas y se formaron en estos centros durante muchos años, durante todo el proceso de la dictadura militar. O sea, dirigentes indígenas que formaron por lo menos por 17 años, ¿cierto? Y esos mismos dirigentes que se formaron en estos centros culturales en apoyo del obispado de Temuco, de alguna otra manera después participaron del acuerdo 90. Lo que uno ve es que muchos de esos líderes, que tienen un problema que también quizás está bastante presente durante el siglo XX, con otros referentes mapuches importantes, muchos de estos líderes de alguna otra manera también empiezan a envejecer y no logran conectar bien con las nuevas generaciones. Y con nuevas generaciones que de alguna otra manera vivían las externalidades, por ejemplo, de la extracción forestal, ¿cierto? O las externalidades de ciertos proyectos que de alguna otra manera, como digo, fueron más socializados. Y eso va alimentando una posición quizá más radical, inhabilitando aquellas posiciones que fueron más dialogantes. Yo diría que eso es uno de los hitos que agudizar la parte del conflicto. Y entendiendo que hay demandas legítimas del pueblo mapuche, ¿cómo las podemos canalizar? No sé si en ese sentido tú sabes agregar algo o si yo No, yo en el estudio de esto, bueno, yo creo que es algo que cruza la historia del país. O sea, cuesta verlo desde la política actual, donde es tan blanco y negro, por decirlo así, y donde también, con esta razón, hay gente que está siendo muy afectada por la violencia en la zona, pero creo que la solución al conflicto o las posibles soluciones o reparaciones que puede haber tiene que ser entendiendo cuáles fueron lo que después detonando lo que nos trajo a la actualidad, porque sin eso no se trata de solución. Muy bueno, y agregar ahí, quizá yo diría 3 elementos que me parecen fundamentales que el Estado debería avanzar en ganar la clase política. El primero es abordar el problema de tierra. El día que tiene un mecanismo vigente en el Instituto de la CONADI, de alguna otra manera ha buscado en ciertas ocasiones restituir las tierras cuando se entregan títulos de merced que corresponden a la comunidad y en otros casos reparar. Uno habla de restitución cuando el mecanismo de compensación es el que corresponde al título de merced y reparación es cuando se entrega un terreno que debería cumplir. Pero yo tiene una política vigente que me parece que genera incentivos que no son positivos y ya ha generado un costo permanente al Estado, donde muchas personas han saltado la fila, tanto por venia de las mismas autoridades, pero el sistema es desordenado. Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad, si uno quisiera tratar de bajar la tensión en este tema, es con la Junta abordar el problema de tierra. El segundo tema que me parece que es fundamental es que el día que tiene nuevas víctimas dentro de este conflicto, que son las víctimas de la violencia, y ahí es fundamental avanzar con un proyecto integral de reparación de víctimas, como lo han hecho en otros países relevantes, pienso por ejemplo en Colombia con las víctimas de las FARC, o con las víctimas de la ETA en el País Vasco. Y el tercer punto me parece que, y es uno de los temas más complejos, es el tema del reconocimiento. Yo creo que ahí hay un tema fundamental, obviamente depende de cómo se plantea, con qué criterio. Es una discusión sensible, pero me parece que ahí hay un tema importante en el cual cabría avanzar. Y quizás lo último, yo creo que es la pregunta más de fondo, ¿no? Cuando es una cuestión que ha dado cuenta durante bastante tiempo, y yo creo que es la pregunta central que habría que hacerse de cara al futuro, es de qué forma nosotros podemos generar un proceso de integración, ¿cierto?, de muchas de las comunidades indígenas al proceso de modernización capitalista que ha vivido Chile durante los últimos años. Y ahí la discusión central es de qué manera se hace sin que ese proceso de modernización suponga una asimilación demasiado forzada. Yo creo que la tensión permanente cuando uno analiza esta perspectiva histórica es esa. Se ha forzado, por ejemplo, que estos procesos de modernización se han hecho de manera demasiado abrupta, y la reacción natural cuando se producen este tipo de fenómenos
es que los grupos sienten que su existencia se va a amenazar. Entonces, cuando tú amenazas la existencia de un grupo natural, y esas personas estén incluso dispuestas a irse a las armas, a practicar ejercicio violento con tal de sobrevivir. Entonces, yo creo que ahí la pregunta es: ¿de qué manera los integramos sin que suponga necesariamente la pérdida de identidad? Y una de las grandes dudas, de los grandes temores que tienen la gente con la que conversábamos unos días, es si tenemos datos de hasta qué punto se ha infiltrado el narcotráfico y el crimen organizado en esta zona. Si tenemos alguna noción de eso, Sí, yo quería agregar algo sobre lo anterior. Sobre lo anterior, y yo creo que para pasar a ese tema, respecto al reconocimiento y el tema cultural, porque creo que efectivamente una de las grandes carencias que tiene la macrozona sur y estos territorios que cuentan con gente que se considera indígena, es que no ha llegado justamente este desarrollo urbano, social, oportunidades económicas, educacionales y una serie de... uno puede seguir con la lista. Pero yo tengo la intuición, no es algo y quizás leyendo tus opiniones, que esta gente también se considera chilena. O sea, no es una cuestión así como planteó, por ejemplo, la Convención Constitucional, que eran naciones completamente separadas, distintas la una de la otra, sino que gente que dentro de la chilenidad tiene su provincia mapuche. Entonces, ¿no crees que hay una asimilación cultural de alguna forma? Es que esa es una pregunta interesante. Porque, a ver, yo creo que la reacción... Tú tienes dos extremos hoy día por parte de los sectores políticos. Por una parte tienes una derecha que ha conseguido que la única solución de esto es, por ejemplo, limitar o llevar, forzar de alguna otra manera el ejercicio libre de la propiedad privada, porque hoy día, de hecho, la figura de la comunidad tiene una especie de figura de propiedad colectiva, que tiene ciertos estatutos de protección. Y de alguna otra manera, la derecha lo que ha querido hacer es tomar la subdivisión abierta de tierra, y ahí por eso yo digo que hay un proceso como de modernización demasiado acelerado, y lo natural es que tienen muchas comunidades, esto es lo que pienso yo, de alguna manera, porque si tienes a muchas comunidades que es la extrema pobreza, lo más probable es que ese tipo de condiciones vayan a vender la tierra y desapareció el asunto. Entonces yo creo que ahí hay algo delicado en el fondo, y hace que ciertos grupos se lo tomen como una cuestión de existencia. Y por otra parte tienes la visión por parte de la izquierda, que me parece una visión que también es súper equivocada, más equivocada que la otra, por cierto, que de alguna otra manera consideran que hay que entender al indígena como una forma prístina, como que como que el indígena está congelado en el tiempo y que justamente no sucede lo que mencionas tú, es decir, que también hay una identidad chilena que se ha mantenido durante mucho tiempo, o sea, que todavía existe. De hecho, una de las mediciones que hace la cuenta censo el mapuche, y ambas identidades están muy fuertes y funcionan de manera simultánea. Pero tú tienes una izquierda que asume la tesis de que las culturas indígenas tienen un valor en sí mismas solo por el hecho de ser indígenas, y eso los ha llevado, creo yo, a forzar una especie de preservación que me parece que también es equivocada, porque tú no puedes forzar a los grupos a preservarse de forma coactiva. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces ahí yo creo que esos son los dos polos, y por eso yo la pregunta de fondo es: ¿de qué manera tú permites este proceso de modernización? Yo creo que quizás a lo que debería apuntar la derecha, pero de forma quizás más apaciguada, morigerada, si no quisiera usar un concepto. Y esto es lo que se ha hecho en varios de los países, en otros países ha logrado sobre estos asuntos. Por ejemplo, Canadá. Una de las cosas que hizo Canadá, por ejemplo, fue fomentar el desarrollo económico a través de la identidad indígena. Por ejemplo, gran parte de las industrias forestales están en las comunidades indígenas, en Nueva Zelanda lo mismo. Y vinculado con lo que comentaba Sara, ¿no ves este reconocimiento de esta posible medida sean mal recibidas por aquellos que justamente están cometiendo delitos? O sea, vemos el caso de Héctor J. Que escribió una columna en contra de... Sí, a ver, yo creo que los grupos radicales de alguna otra manera se alimentan porque las cuestiones funcionan mal. Por ejemplo, si los mecanismos de entrega de ayuda hoy día funcionan mal, tienes a comunidades esperando 20, 25 años para recibir lo que igual. Bueno, eso es funcional al discurso radical porque de alguna otra manera le da una perspectiva de la institucionalidad no funciona. Y eso lo guía naturalmente a prácticas extrainstitucionales. Entonces, gran parte de las organizaciones radicales les, de alguna otra manera, la ineficiencia estatal, que las cuestiones funcionan mal, que los problemas no se resuelvan, les permite de alguna otra manera seguir existiendo.
les da su razón de ser. Y lo más importante creo yo también es que mientras tú no resuelvas estas cuestiones, que pueden ser muchas, o sea, podríamos tratar muchos temas, pero de alguna manera eso permite la captura ideológica. Cuando el Estado tiene que ir a la zona y aplicar un monopolio de la fuerza, que es una cuestión que tiene que hacer, sobre todo en materia de seguridad, me parece que si tú resuelves estos temas, de alguna manera le das más legitimidad al Estado para poder operar bien en la zona y que no quede ninguna duda de que lo que hacen estas organizaciones radicales de alguna manera es tener una captura ideológica del conflicto. ¿Y qué riesgos para la seguridad del país tiene que la macrozona sur se transforme en una zona liberada? Depende de todo lo que entendamos por zona liberada. O sea, si uno piensa en cuestiones como que se proponía en el primer proceso constitucional, todo ese que llamó delirio en el fondo, todo ese delirio institucional y involucraba varias cosas además de la plurinacionalidad, pero frente al sistema político. Me parece que es evidente lo que hay en el conflicto. O sea, pensar la idea de un Estado dentro de un Estado me parece que es una cuestión sin sentido. Sin embargo, yo tiendo a pensar que y esto lo que ha pasado conversando también con dirigentes indígenas, personas que de alguna manera están involucradas en esto, cuando yo hablando de autonomía o de autogobernanza, esta serie de conceptos que muchas veces ciertos grupos lo capturan ideológicamente, más bien yo creo que cuando uno los escucha, lo que uno ve es contra políticos liberales, es decir, que tengan uso libre de su propiedad, con el tiempo puedan usar libremente su propiedad, que puedan tomar sus decisiones para hacer sus propios proyectos. Me parece que eso es algo que de alguna otra manera conecta de buena manera con las ideas que el sector antirracista debiera promover. O sea, por ejemplo, me gustaría dar un ejemplo, desde ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, hay un caso en la política pública de Petán, que se hizo durante cuando Alfredo Moreno pasó al Ministerio de Obras Públicas. Y esto me parece un caso muy interesante que de alguna otra manera me viene a ejemplificar lo que les estoy contando. Tú, al ser personaje de Mucucuy, siempre ha sido difícil el Estado. Obviamente tiene unas reacciones violentas y uno cuando piensa en Mucucuy, naturalmente se imagina a Inge Sinche escapando de las balas. Esa es como la imagen que uno naturalmente le queda. Pero eso fue Moreno un proyecto interesante. Cuando trataban de hacer caminos en esa zona de conflicto, muchas de las maquinarias terminaban quemadas y eso impedía que se pudiera pavimentar ciertos lugares. Entonces lo que hicieron fue una empresa que se llama Manuelata, que suena en gran parte de las regiones del sur y que promueve el emprendimiento y el desarrollo sobre todo de zonas rurales y de emprendedores de esa zona. Hicieron un proceso de diálogo con algunas comunidades canarias, porque en verdad son muchas comunidades indígenas, no solo las comunidades radicales, y lo que hicieron fue un trabajo colaborativo. En vez de que llegase el Estado con la maquinaria a hacer el camino, ¿cierto? Parte de la maquinaria se entró a los mismos comuneros, a la misma gente de la comunidad y que ellos aprendieran y hicieran ellos mismos los caminos. Y el resultado de ese proyecto que era impulsado por el Moreno fue exitoso, o sea, pudieron hacer caminos sin ningún problema de violencia, sin ningún conflicto, no quemaron maquinaria, porque en el fondo eran ellos mismos que estaban haciendo el proyecto. Y eso que me parece de algún sentido es un Estado social, en el fondo el Estado está permitiendo que sean los mismos grupos los que hagan lo que va a hacer. Jorge, Gonzalo, esta conversación da para mucho, nos quedan solo 60 segundos para terminar esta conversación, se nos pasó el tiempo volando. En 30 segundos cada uno, ¿alguna medida concreta que pudiésemos tomar para enfrentar la violencia en la macrozona sur? Es una pregunta muy difícil. Lamentablemente ya llevamos 3 años de estado de excepción. Se ha disminuido considerablemente, pero sigue habiendo episodios de violencia. Yo creo que el primer paso, estoy convencido, el primer paso es al menos discutir seriamente las recomendaciones que están planteadas por la Comisión para el Entendimiento, discutirlas seriamente, pensando en implementar algunas de estas medidas. Probablemente la violencia no va a acabar de forma inmediata, porque es una función justamente del Estado, de la policía. Pero sí me parece que va a ayudar a que el Estado tenga más legitimidad para operar en esa zona y evitar que más se radicalice. Gonzalo. No, yo reitero el llamado a que el sistema político intente procesar las propuestas que se han hecho, que se han tratado de llevar a cabo. Creo que una de las cosas que más está afectando este conflicto es que no hay una solución, como mencionaba, que se alimenta de que el sistema institucional no pueda dar nada. Entonces, si solo se plantea ejercer el monopolio del Consejo del Estado, creo que
solamente va a haber más radicalización, más enfrentamiento, y eso no le va a traer paz a los ciudadanos. Gracias Gonzalo, gracias Jorge. Queridos amigos, seguiremos conversando de este y muchos temas más acá en Construyendo Tiempos Mejores. Un abrazo.